Para platicar de este tema me da muchísimo gusto saludarte, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo se ve desde el Consejo Nacional Agropecuario este inicio de consultas, que es el paso previo a un panel de controversia? Mira, David, yo creo que es primero muy importante reconocer que el nuevo decreto que se publicó hace 2-3 semanas, sí de alguna manera soluciona en gran medida la problemática que pudo haber tenido Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Eso nos preocupaba a nosotros muchísimo porque podía haber represalias en contra de nuestro sector. Lo que hoy detonan, pues es ahora sí que un mecanismo que tiene el Tratado de Libre Comercio, como tú muy bien decías, para solucionar controversias. Y para eso están esos mecanismos. Y en esta primera etapa, que puede durar un poquito más de 180 días, se da el espacio para que desde un punto de vista técnico, los dos países se puedan sentar a discutir las diferencias que tienen y llegar a acuerdos. Yo estimo que eso se va a poder hacer. O sea, tú no ves que se vaya a llegar a un panel. Porque yo te diría que veo crispación, o sea, veo que el gobierno mexicano dice, nosotros ya explicamos científicamente, no hay daño en el TEMEC, y de ahí como que ya no se ha movido México, y de ahí que Estados Unidos haya decidido dar el siguiente paso. Bueno, hay un tema que hay que estudiar a fondo, que es el tema de la ciencia de estas nuevas tecnologías de maíz genéticamente modificado, y es ahí donde se va a discutir técnicamente los diferentes puntos de vista, y yo creo que ahí se van a poder llegar a soluciones, David. Y aunque se lleve esto a un panel posteriormente, es un tema de expertos, en donde México pondrá los suyos, Estados Unidos los de ellos, y ellos ya resolverán. Pero yo creo que no tiene que llegar a eso. Ahora, mi querido Juan, ¿ya estás bien? ¿Ya pasó el acceso de todos? Sí, gracias, perdón. No te preocupes. Déjame pedirte que pongas en contexto esto. ¿Qué tan relevante es este tema para México desde el sector agropecuario y qué tan relevante es desde el Tratado de Libre Comercio? Bueno, es un tema relevante porque somos dos países muy complementarios, David. Nosotros les exportamos frutas y verduras y proteína animal y les importamos mucho maíz. Y esa complementariedad es por lo cual ha sido tan exitoso en el sector agroalimentario el Tratado de Libre Comercio. Los americanos están preocupados de que puedan perder ese importante mercado de exportación de maíz, que significa alrededor de entre 4,000 y 5,000 millones de dólares al año. Entonces yo creo que esta integración de Norteamérica, que nos da una seguridad alimentaria a los tres países, es algo que tenemos que cuidar. Y también saber que nuestro sector pecuario va a tener acceso a la materia prima que le necesita dar valor agregado para seguir alimentando a más de 125 millones de mexicanos de manera oportuna y a un precio accesible. Ya me contagiaste. Ahora bien, hay que ponerle en la otra parte, el glifosato. Ese es un tema que como que ahí está y como que genera mayores dudas. Bueno, este es un tema otra vez de ciencia, en donde México y las personas dentro del gobierno mexicano que dicen que es muy dañino para la salud, van a tener que mostrar la evidencia, y Estados Unidos también va a tener que mostrar su evidencia de por qué es bueno usarlo y usarlo adecuadamente. Y yo creo que si encapsulamos todo en un tema técnico y quitamos lo político y los otros aspectos, se van a poder llegar a soluciones. ¿Tú verías que la Secretaría de Economía lo está llevando a un terreno técnico o que están pudiendo más las voces dentro del gobierno, como las del subsecretario de Agricultura, que son temas ideológicos, temas ni siquiera ideológicos,
Yo diría temas de creencia. Pues mira, la secretaria Buenrostro es una persona que ha estudiado el tema a fondo, es una persona que entiende la importancia de la integración de Norteamérica y la competitividad que necesitamos en México para seguir siendo exitosos hacia adelante. Y yo creo que al final del día hay que dar paso a la ciencia y a la tecnología y ser muy prácticos y objetivos en ese tipo de temas para que precisamente no descarrilemos la relación con Estados Unidos. Y si algo hace daño para la salud humana, bueno, pues inmediatamente se puede frenar. Si no hace daño, pues no hay por qué frenarlo y no hay por qué quitar esas herramientas a nuestros agricultores. El glifosato parece que no hay nada que lo sustituya, ¿no? Hasta ahorita es una molécula, David, que lleva más de 30 años en uso, ya no está en patente y la utilizan 180 países y es una herramienta muy importante para cultivos extensivos e inclusive para cultivos de conservación se utiliza mucho. Entonces tiene su espacio, tiene su uso y obviamente tiene que estar reglamentado, tiene que estar regulado para que se use adecuadamente y no tenga ninguna afectación a la salud humana. Ahora, me llama la atención, favorablemente diría yo, Juan, que tú ves como que esto no se va a seguir haciendo un tema más tenso, que no se va a seguir, no vamos a terminar en un panel de controversia. David, la relación en el sector agroalimentario entre México y Estados Unidos es muy amplia y profunda. Exportamos el año pasado más de 50,000 millones de dólares, del cual el 85% fue a Estados Unidos. Es evidente que va a haber con tiempo pues diferencias de opinión. Lo bueno es que los mecanismos para solución de controversias existen en el tratado y se tienen que aplicar. Y mientras se apliquen y se utilicen, pues los países van a tener la manera de solucionar sus diferencias de manera adecuada. Y yo creo que este va a ser un muy buen ejemplo de eso. O sea, tú no lo ves como un asunto que nos deba preocupar demasiado, que es un asunto que se tiene que atender y en el cual pues, la Secretaría de Economía está convencida de que, o lo dice insistentemente, de que van a convencer al gobierno de los Estados Unidos. David, hubo un avance gigantesco con el nuevo decreto que se publicó hace 2-3 semanas. ¿Sí? Con eso se eliminó la mayor parte del daño potencial comercial que pudo haber tenido Estados Unidos. Y yo creo que eso da condiciones para que desde un punto de vista técnico se puedan hablar ya las cosas de manera puntual y se lleguen a conclusiones. ¿Cómo quitar la creencia de la ciencia en estos temas donde es muy fácil irse por el lado de la creencia, de lo que se supone, de lo que se imagina y despreciar a la ciencia? Pues yo creo que en este tema va a tener que ser muy puntual porque Estados Unidos va a presentar todos los estudios y toda la evidencia que tiene del uso de estos productos por más de 25 años en donde no ha habido afectación a la salud, y los elementos del gobierno mexicano que han estado insistiendo que sí hacen daño a la salud, pues van a tener que presentar lo propio. Y yo creo que ahí es donde se les van a atorar las cosas y es ahí en donde se van a encontrar las soluciones a esta problemática que tiene que al final de que ser muy, muy puntual y muy objetiva. Porque en el mundo no hay estudios, había un estudio italiano en ese sentido, pero luego fue determinado como mala ciencia, ¿no? Correcto, y en ese sentido yo creo que gente responsable, gente que conoce, inclusive yo te diría, yo creo que es COFEPRIS quien tiene que hacer todos estos análisis de lo que manda Estados Unidos y de lo que tengan aquí en México, va a tener que salir con una solución al final del día y tenerla muy bien sustentada. Sí, porque aquí el tema es dónde empieza la ciencia y dónde empieza la creencia, ¿no? Y en ese sentido, David, es muy, muy puntual qué estudios son realmente hechos con todas las de la ley, como dicen, sí, y que no lo está. Y te digo, aquí hay más de 25 años de trabajo en Estados Unidos que han, pues ahora sí que basado toda su seguridad alimentaria en esto, que lo tienen muy bien estudiado. Y al final de cuentas,
a los resultados me remito, ¿no? Se han venido utilizando y no ha pasado nada en 25, 30 años. Sí, que esa es la parte importante, digamos, eso es la parte importante, la salud humana. Correcto. Y también es muy importante la seguridad alimentaria y que podamos en los años que vienen garantizarle no nada más a México, sino al mundo, que necesita incrementar la producción de alimentos en un 60% en los próximos 24, 25 años por el crecimiento poblacional. Y si no usamos a la ciencia y a la tecnología como punta de lanza para hacer las cosas de manera más sustentable y más eficientes, pues va a ser difícil que logremos esas metas tan ambiciosas en un mundo que es muy cambiante, en donde estamos viendo cambios en la geopolítica, cambio climático, temas como la pandemia, en fin, retos que va a ser complicado llegar a alimentar a la población mundial, en donde la FAO dice que hay cerca de 2.300 millones de personas no con la suficiencia alimentaria que debían de tener. Claro, y ese debería ser el verdadero foco de toda la toma de decisiones científicas basadas en la necesidad de los seres humanos, de todos los seres humanos, de tener una alimentación correcta y adecuada. Totalmente de acuerdo contigo en eso, David, y en el CNA vamos a estar empujando que así sea, y creo que México, en nuestro sector, tenemos un porvenir muy importante hacia adelante de crecimiento y de seguir siendo pues un orgullo a nivel nacional lo que hemos construido en el país. No, y además son un sector que está dando muy buenos resultados desde antes de la pandemia. Correcto, y es una responsabilidad que tenemos tanto sector privado como gobierno para que esto siga así. Sí, esa es la parte importante. Creo, Juan, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. A ti, David, saludos y buenas noches a todo el auditorio. Gracias, muy buenas noches.